Hola amigos. La reencarnación conlleva volver a vivir de nuevo, con diferente cuerpo y en distinto lugar del mundo, otra nueva vida distinta a la anterior. Esto plantea muchas dudas a la gente. Por ejemplo, ¿mis padres serán mis padres siempre? ¿Se puede reencarnar en diferentes lugares, pero seguir los vínculos familiares de otras vidas pasadas? Si al reencarnar se hace una nueva vida con una nueva familia, entonces, cuando al morir vienen los familiares fallecidos a acompañarnos a la luz, ¿qué familiares vienen si se tuvieron varias vidas? ¿A qué vida pertenecen? ¿Los reconoceremos? Muchas personas no van a creer en lo que voy a decir, porque tendrán muy interiorizadas creencias que les hayan inculcado, pero lo que yo explico va más allá de las religiones. Decirles que me considero cristiano, por tanto seguidor de Cristo, y desde que abrí mi canal he intentado demostrar lo que explico. El poder pensar que se ha podido vivir otras vidas anteriores, incluso poder llegar a vivir más en un futuro, es algo increíble y que plantea muchas dudas a personas que no están preparadas para entenderlo todavía. Voy a responder a las dudas planteadas al principio. ¿Se pierde el vínculo familiar al morir o al reencarnar? Una de las cosas por las que la gente rechaza la reencarnación es porque piensan que la familia que llegarán a tener en una nueva encarnación sería diferente a la que tienen hoy, y no tiene por qué ser así. La familia que tienen hoy es su familia. Puede ocurrir que en una nueva encarnación no estén con todos los miembros de la familia de su vida actual por circunstancias, e incluso puede que haya nuevas incorporaciones. Los familiares que tienen hoy ya tienen un vínculo familiar con ustedes para siempre y vivirán todos juntos en el más allá. Pero cuando les toque reencarnar, vivirán con quienes de ellos deban hacerlo, según la misión, y puede que se tengan roles diferentes. Sus familiares y ustedes provienen de un linaje que viene de muchos siglos atrás, e incluso amigos que tienen hoy y son muy unidos, en otra vida llegaron a ser familia. Personas a las que les tienen mucha estima y no son familia, pudieron ser familia en una vida anterior, por eso ese amor. Casos que pueden ocurrir al decirles lo del cambio de roles. Lo habitual es que una madre de una vida pasada pueda ser la madre que tienen hoy, pero esto siempre no es así. Muchos elevan el grito al cielo porque quieren a su madre y desean que siempre sea su madre, pero les explico. Antes de nacer se estudia y concreta bien la vida que se va a llevar en la nueva encarnación, junto con varios miembros de ese linaje. Unos ya habrán nacido, después nacen ustedes y seguirán naciendo otros, a la vez que otros ya encarnados volverán al más allá. Si así se concreta, la persona que en una vida pasada fue su madre, hoy puede ser su tía. Intenten imaginar el amor que le podrán tener a esa tía hoy, ya que en otra vida fue su madre, pues es amor como si fuera una segunda madre. Aunque no tenga el mismo rol de madre, su espíritu estará cerca de ustedes como tía, pero cerca de ustedes. Al igual que la que es su pareja, habrá sido pareja suya otras vidas pasadas también, pero no tiene por qué ser siempre. Pero esto lo hablaré en otro vídeo que tengo pensado hacer sobre las almas gemelas. Entiendo que puede ser abrumador pensar que hemos llegado a tener muchas vidas, donde tal vez hemos vivido en épocas que inimaginamos, donde si hoy es hombre, en esa vida pudo ser mujer, y viceversa, y en donde su hermano en aquella vida es su primo o sobrino hoy. ¿Se puede reencarnar en diferentes lugares del mundo, pero con vínculos familiares de vidas pasadas? Aunque ustedes se encarnaran en un lugar remoto del mundo, parte de la familia de donde hayan nacido habrá sido familia suya de vidas anteriores. Esto es lo normal, a no ser que se tenga una prueba a pasar y ese espíritu elija a la familia donde nacer para llevarla a cabo. Y se puede dar que con los años de vida vayan reencontrándose con más familiares y ni lo sepan. No se pierde el vínculo. Como he dicho, unos ya habrían nacido y les esperaban,
y a otros les esperarán ustedes, pero lo normal es que se tenga vínculo de otras vidas pasadas. Todo se sabe al llegar de nuevo al más allá. ¿Qué familiares vienen a por nosotros si se tuvieron varias vidas? Como les he dicho, ustedes vienen de un linaje familiar de siglos atrás, pero vendrán a por ustedes familiares de esta vida con el aspecto que tuvieron para ser reconocidos por ustedes. Los espíritus que se dejan ver se muestran con el aspecto que tuvieron en su última encarnación, si no, no le reconocerían. Hay muchas personas que tienen miedo al tema de que los familiares vienen a recibirlos al dejar su cuerpo físico, y me van a comprender. Son personas que se han llevado mal con sus familiares en vida. Los espíritus de los familiares que en vida les atormentaron no irán a recibirles. Su reencuentro, si es necesario, se dará después que ellos hayan tenido un proceso de reparación interior. Estos familiares en otra encarnación tendrán que ir depurándose. Si llegaran a reencontrarse de nuevo en otra vida, claro está que no se iban a reconocer, no saber de su pasado. Pero les puede ocurrir que ustedes no les tengan mucho afecto o amor a esas personas, sino desconfianza o desagrado de estar con ellas, y no entenderán por qué. Y esto ocurre por lo que vivieron de una vida pasada, ya que su ser percibe que algo malo les ocurrió con ella y hay rechazo entre ustedes. Circunstancias que ocurren en nuestra vida cotidiana muchas veces no son casualidades, tales como el llevarnos mal con alguien. Puede venir de una vida pasada, y no necesariamente la anterior, sino venir de muy atrás. El mensaje que quería dar con este vídeo es que exista la reencarnación, como si no, la vida no acaba con la muerte. Volverán a estar con sus familiares, y siempre serán su familia. Aunque sus padres no sean sus padres en otra vida, les tendrán cerca igualmente, y habrá amor entre ustedes. Y aunque unos ya hayan encarnado y otros sigan arriba, seguirán atentamente su nueva encarnación y les ayudarán siempre que puedan. Por eso hay personas que han tenido visiones de alguien al que físicamente no conocían, pero se notaba que él le transmitía amor y como si se conocieran. Esto es porque no es un miembro de la unidad familiar actual, sino de una vida anterior, y viene a apoyarles o a darles un mensaje. Ustedes en un primer momento no lo reconocen, pero en estado espiritual se reconocen perfectamente, porque no hay barreras que tapen el recuerdo de las vidas pasadas. Saber que la muerte no existe y saber que su familia les espera en el reino del Padre, guardándoles un lugar para cuando tengan que volver a estar junto a ellos nuevamente, es esperanzador, ¿no creen? Familiares que se van y les lloramos desconsoladamente porque pensamos que ya no les volveremos a ver y sin embargo están esperando en este bello lugar nuestro reencuentro. Es precioso, amigos.